Es un privilegio siempre estar en sintonía de la radio FM 95.8. Palabra de vida, la voz que glorifica a Dios. Una vez más, en este día, estamos para poder meditar la palabra del Señor. Les habla Pastor Erwin para poder compartir en este día un tema relacionado con lo que vivimos en estos tiempos. Lo titularemos ¿Quién tiene la culpa? Así será nuestro tema hoy. ¿Quién tiene la culpa? Quiero tomar una porción de la palabra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Queridos hermanos, esa es la palabra del Señor para hoy, donde quiero que vaya meditando en lo que la palabra de Dios nos dice. Primeramente dice bienaventurados, y hablar de bienaventuranzas tal vez para este tiempo está un poco difícil porque alégrate, decirte en este día tal vez no es tan fácil para ti. ¿Por qué? Porque sabemos que es un poco difícil pasando situaciones como hoy lo tenemos. Puede ser que también tengas otras situaciones aparte de la situación mundial que pasamos, la pandemia. Bien, queridos hermanos, pero sobre todas las cosas, nosotros como cristianos, como hijos de Dios y los que también no son cristianos, búsquele a Dios porque solamente, como ayer dije, que hay esperanza solamente en Dios. Queridos hermanos, por eso, si tienes tu esperanza en Dios, hay una posibilidad y una posibilidad segura que sí tú puedes vivir una bienaventuranza. Dentro de ti puedes tener un gozo que tal vez no puedes explicar, pero lo sientes. Pero antes de hablar de ese gozo, quisiera hablar de lo que dice la palabra de Dios, los que lavan sus ropas. ¿Sí? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hablando del árbol de la vida, sí, si hay un árbol de la vida, eso que quiere decir también que hay un árbol de la muerte. Un árbol que bendice, un árbol que te da fortaleza y también hay árbol que trae situaciones difíciles. Por eso en esta oportunidad hemos titulado ¿Quién tiene la culpa? En esa parte quiero un poquito detenerme porque quiero pensar un poquito sobre ese asunto, sobre la pregunta. ¿Quién tiene la culpa para que el mundo, Bolivia y todos nosotros estemos pasando esta situación? ¿Quién tiene la culpa? Estoy seguro que tú estás con esa anécdota y también estoy seguro que tú tienes una conclusión o por lo menos una hipótesis o una idea. ¿Quién tiene la culpa? Pero aquí vamos a trasladarnos un poquito al principio de la historia bíblica, a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 22, donde vamos a encontrar la desobediencia, la historia de la desobediencia de Adán y Eva, donde fueron sacados del huerto de Edén. Ahí vamos a enfocarnos un poquito, porque ahí encontramos otro árbol del bien y del mal. Y si participaban de ese árbol del bien y del mal, ese árbol ya era un árbol de muerte, porque dice, si comes morirás. Es decir, vamos a titular a ese árbol el árbol de la muerte. Y vamos a ver luego lo que Apocalipsis dice, el árbol de la vida. Qué lindo la palabra del Señor, para poder entender. Por eso, ahora, enfocándonos en Génesis, nos vamos a dar de cuenta, sí, ¿quién tuvo la culpa?
para que el pecado, para que la muerte, para que las situaciones que vivimos a consecuencia de pecado, ¿quién tuvo la culpa? Aquí vamos a encontrar tres puntos importantes que quiero que tome en cuenta. Primer punto, hay gente que echa la culpa a Dios, hay gente que echa culpa a Satanás y hay gente que echa la culpa a las personas, especialmente denominada a la mujer. ¿Sí? Entonces, ahora vamos primeramente. ¿Sí? ¿Quiénes son aquellas personas que tienen esa tendencia de culparle a Dios? ¿Sí? Hay teorías que dicen que, sí, ¿para qué puso Dios el árbol del bien y del mal? ¿Para qué puso este árbol? Esto Dios no debía de poner, así que nunca hubiera habido ningún error, nadie hubiera participado de este árbol de la muerte. ¿Sí? Hoy tenemos mucha gente también de la misma forma que van culpando a Dios. Sí, Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acá? ¿Por qué aquí? ¿Ah? Un poquito imaginamos las personas que están atravesando justamente con la pandemia. Sí, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué me permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que esté en ese lugar? ¿Por qué a mí siempre me contagiaron? ¿O por qué? Sí. O usted que me está escuchando, Señor, sí, no permitas. O si algo me pasa, no sé. Hay muchas formas como indirectamente o directamente van echándole culpa a Dios por todas las situaciones. ¿Sí? ¿Por qué Dios no me libró de eso? ¿Por qué no esto? ¿Ah? Y para esto quiero colocar directamente mi ejemplo personal, ¿sí? Que como pastor estoy predicando la palabra del Señor ya más de 28 años. Y cuando comparto esto siempre digo, parece muchos años que estoy predicando la palabra, pero también no puedo estar tan seguro la cantidad, pero probablemente, sí, tal vez así también 28 veces casi dejé de ser pastor. ¿Cuál fue mi forma de decir, Señor, ¿por qué? Pastor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué me diste este lugar? ¿Por qué, Señor Jesús, esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios? ¿Acaso no te estoy sirviendo, Señor? ¿Por qué? Ya estoy cansado con esto, Dios mío, que me hagas pasar o que venga estas situaciones o que digan de mí esto, aquello. ¿Quién tiene la culpa para mí? Dios. ¿Te das cuenta? No sé. ¿Esta es su situación de usted o no lo es? También hay otros que culpan al diablo. Esos son más interesantes, esos son más comunes, esos son más personas que todavía, digamos, sí, han encontrado la mejor forma de poder liberarse. ¿Sí? Esas son las personas y hermanos cristianos, no sé. Usted tal vez es uno de ellos o tal vez no también. Pero evalúese usted mismo. ¿Cómo son? ¿Qué dicen los que culpan hasta la... Oh, todo es Satanás, todo es Satanás. ¿Dicen algo? Ay, el diablo me ha tentado. El diablo tiene la culpa. El diablo tiene la culpa de esto. El diablo tiene la culpa de aquello. El diablo tiene la culpa, sí, hasta de cualquier cosa. Hasta de un resfrío, el diablo tiene la culpa. ¿Sí? Todo es culpable el diablo. Para un poquito más a fundamentar esta parte de cuando un cristiano o las personas empezamos a culparle al diablo, exactamente quiero comentarles esta situación que viví en mi familia con mi hijo cuando estaba pequeño. Él decía, una ocasión se levantó nomás un peso de la mesa y cuando su madre lo cuestionó juntamente conmigo, lo cuestionamos y llamamos la atención y él decía, nos decía, sí, mamá, papá, el diablo me ha dicho que me alce, por eso me he alzado. ¿No? El diablo.
Y usted va a encontrar, tal vez usted es uno de los que culpa todo al diablo. Vamos con el tercero. No olvide, el primero los que culpan a Dios, segundo los que culpan al diablo, el tercero a las personas o a las cosas. ¿Sí? Ahí aparece en la Biblia los que culpan a sí, a Eva, ¿sí? A Eva, Adán le culpa a Eva, ¿sí? Adán culpa a Eva. En Génesis encontramos, sí, por teoría, las personas dicen, ¿por qué puso la trampa? ¿Por qué puso ahí el árbol? ¿Sí? Eva le dice, la serpiente, esos son los que culpan al diablo, ¿no? La serpiente, tú eras astuta, era sí, la que le engañó, la que le sedujo. Ahora estamos en las personas. También todos hemos cometido este error, la culpamos a las personas. Recordaremos el dicho en esta oportunidad, sí, muy conocido, que usted lo sabe, sí, siempre el cojo culpa al empedrado por por su situación, siempre. No sé por qué, como si el empedrado tuviera la culpa. ¿Ah? Así que entonces, y así podemos mencionar muchos casos como culpamos a las personas, por culpa de esa persona, por culpa. Sí, las parejas culpándose entre ellos, los niños culpándose entre ellos, era culpa de él, culpa del otro, culpa de allá, culpa de esto, culpando a las personas por culpa de él. Estoy seguro que algunos enfermos que están en momentos difíciles con la pandemia, por culpa de esa persona que me saludó, por culpa de que salí, no sé cuáles serán sus situaciones, pero siempre culpando a alguien, siempre culpando a alguien. Qué increíble es. ¿A usted le pasa eso? Estoy seguro que sí. Tal vez le pasen los tres. Hay veces culpa a Dios, hay veces culpa a Satanás, hay veces culpa a las personas o a las cosas. Sí, querido hermano, este tiempo quiero que entienda esto. Con la culpa, porque la culpa significa ¿qué? Significa, sí, atribuir algo, ¿sí? Es decir, a alguien estás atribuyendo lo que estás haciendo o lo que te está pasando. Es no ser responsable, es decir, es responsabilizar a otra persona. Eso es la culpa. ¿Sí? Lo que estás fallando, culpas a otro. Lo que de lo que eres débil, culpas a una cosa. ¿Sí? A otra cosa. Es así como uno reacciona cuando ha aprendido a culpar. Nunca es responsable. Nunca él es culpable. Siempre encuentra a alguien. Pero lo más triste en esto es que con culpar a alguien o con culpar usted no saca ningún beneficio. No va a dar ninguna solución. Culpando siempre va a dañar y se va a dañar usted también. ¿Por qué? Porque usted no es un cristiano valiente. Para que usted un poquito más se dé cuenta. ¿Por qué usted culpa? Le voy a mostrar los dos árboles, cómo se identifican los dos árboles en esta oportunidad. ¿Sí? Para que usted se dé cuenta que el culpar a alguien no había sido, digamos, a una salida buena. Primero, hace rato les decía, vamos a hablar de dos árboles frutales, vamos a decirle, para que usted entienda mucho mejor. El árbol frutal de la muerte y el árbol frutal de la vida, lo que habla Apocalipsis. En el árbol frutal de la muerte, o el árbol de la muerte, está lleno de, ¿sabe de qué, hermanos? Está lleno de egoísmo.
está lleno de cosas negativas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Está en ese lugar, en esa situación, en el mal, está desgracias, está divorcios, divisiones, desamores, falta de respeto, indiferencias, soledad y muchas cosas más negativas. Pero en el árbol de la vida está todo lo positivo, como ser, queridos hermanos, generosidad, bendición, amor, amigos, respeto y sobre todo hombres y mujeres felices. Wow. Así que entonces ahí nos podemos dar de cuenta con mucha facilidad si usted, ¿quién es? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Un árbol de muerte o un árbol de vida? Si usted es un árbol de vida, va a tener los frutos del Espíritu, que todos son lo mejor. Pero si usted no es el del árbol de la vida, es el árbol de la muerte, tendrá todo. Y lo único que va a hacer es directamente a culpar. Va a culpar todo. Todo lo que vives, todo lo que pasa, se va a culpar a alguien. Por culpa de esto, por culpa de esto. Y por culpar, usted no va a dar solución a nada. No va a poder dar solución a nada. Por eso entonces la palabra de Dios nos decía, bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahí está. Ahora sí podemos engancharlo ahí bien la palabra de Dios. Entra ahora sí cabalito la palabra del Señor a lo que estábamos diciendo. Mira, culpando, no vas a solucionar nada. Tampoco vas a tener alegría, tampoco vas a tener satisfacción, tampoco vas a tener esa victoria. Si no, vas a siempre estar culpando y acarreando más situaciones difíciles para tu vida, para tu familia, para tu iglesia o para tu entorno que vives. Pero, si cambias las cosas y aplicas la palabra de Dios, dice, bienaventurados, es decir, ustedes, hombres destinados a ser alegres, tú eres hijo de Dios, así que tú tienes un futuro de alegría total, ¿sí? Bienaventurado, 3 veces alegría, hay veces yo digo, tal vez más todavía, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer ahora? Los que lavan sus ropas. Wow. Querido hermano, usted culpando a alguien, la ropa que está ensuciado, ¿va a quedar limpio? Que te hayan ensuciado, o que te hayan, o tú mismo te has ensuciado, el culpar a alguien, el culpar al tiempo por la ropa sucia, no no va a quedar limpia la ropa. ¿Qué tienes que hacer? Si quieres tener ropa limpia, levantarte y lavar la ropa. Eso es lo que hoy quiero que hagas, querido hermano. Eso quiero que hagas. Escúchame bien. Eso quiero que hagas. Levántate en el nombre del Señor y lava tu ropa. Limpia tu vida. Limpia tu vida. Lávala. En el nombre de Jesús. Lávala. Y eso es. La palabra de Dios dice. Ese género sale con ayuno y oración. El género sale con ayuno y oración. Es decir, esas situación que tú vives, esas cosas que te pasan, sale con ayuno y oración. Entonces, ahí está el ayuno, tal vez el agua, oración, el detergente, ¡wow! Y más la yapita de la fe, la lavandinita, ¡wow! Quedas blanquito como la nieve. Listo. ¿Para qué? Ahí dice la palabra de Dios, para tener derecho en el árbol de la vida. ¡Wow!
Entonces, si eso pasa contigo, tú ya no culpas a nadie, viene la recompensa grande, que tú ya eres parte del árbol de la vida. Y recuerda lo que te dije, el árbol de la vida, siempre cosas positivas, cosas lindas, ¿sí? Eso es lo que te espera, y eso es lo que hoy tienes que buscar, eso es lo que tienes que anhelar, porque el árbol de la vida es también el mismo, lo mismo te va a llevar al reino de los cielos, ¿sí? La Biblia dice que ninguna mancha entrará al reino de los cielos. Así que entonces, eso más te digo, querido hermano, que me estás escuchando, en esta oportunidad, toma tu vida, no culpes a nadie. Si estás enfermo, no culpes a nadie. No culpes ni a Dios, no culpes ni a Satanás, no culpes ni a otras personas. Tú levántate, pon tu fe delante de Dios y Dios hará. No importa si Dios ha preparado para que aprendas o el diablo ha preparado para que tú caigas o alguien te eche una trampa. No importa las cosas, cómo haya venido o qué situación te hayan hecho pasar. Lo que en este tiempo, lo que tienes que aprender es levantarte tú, ser responsable, no culpar a nadie, ser responsable. Tú fallaste, tú cometiste el error. Ahora levántate y lava tu ropa, arregla las cosas con Dios. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a consagrar tu vida y pon tu fe sobre ello. Y empieza, querido hermano, a tener frutos del Espíritu Santo. Bendición tras bendición. Eso es lo que te lo pido en este día. Si tú lo haces eso, querido hermano, estoy seguro que la bendición va a estar sobre tu vida. La protección va a estar sobre tu vida. Los frutos del Espíritu Santo van a estar en tu vida. Por eso, queridos hermanos, sí, en esta oportunidad, en este día, Dios quiere cambiar tu vida. Es un tiempo de poder buscarle al Señor, solo, con tu familia, con tu iglesia, con la gente. Por eso, hermanos, ahora es el tiempo, levántate. Y escrito está en la Biblia también, ¿sí? Está listo para la cosecha. Es el tiempo de la siega. Y Dios va a utilizar tu vida, tu vida. Tú que dices, yo no soy nadie. A ti te utilizará el Señor para cosechar en este tiempo. Tú eres el escogido, tú eres el elegido, tú eres lo que Dios necesita. Dios te bendiga, créelo, búscalo, lávalo y serás una bendición para tu alrededor. Basta de niñería, basta de quejas, basta de culpar, porque el culpar a otro es cuestión de infantilismo espiritual. La queja no viene al cristiano valiente. El soldado de Cristo no se queja de nada. Sabe vivir en todo tiempo y sabe lavar su ropa. Lávalo en este día. Dios te lo pide y Dios te bendecirá. Que Dios lo guarde. Permíteme orar un momento. Quiero orar por tu vida. Tú que estás pasando dificultades, tú que has aprendido a culpar a todos, por ti quiero orar. Por ti, querido hermano, que me escuchas. No es casualidad que estés escuchando. Es porque Dios quiso que escucharas esto. Por eso por ti, como siervo de Dios, voy a orar por ti, para que tú cambies y seas un buen cristiano. Amado Dios, gracias, gracias. Primeramente te pido perdón. Todos hemos caído en esta debilidad. Todos hemos sido irresponsables. Todos hemos buscado a alguien para culpar. Padre, perdónanos. Perdónanos que si alguna vez te hemos culpado a ti por las cosas. Perdónanos también que hay veces como chivo expiatorio teníamos a Satanás. Perdónanos, Padre, a veces hemos culpado a las personas. Perdónanos, perdónanos.
Dios mío, pero en esta oportunidad, en este tiempo, quiero pedirte, Dios mío Jesús, que tú me enseñes a nunca más culpar a nadie. Quiero ser valiente, quiero crecer, quiero madurar, quiero ser un cristiano responsable. Dios mío, como tu palabra que nos dice, quiero ser feliz un día. Y los que quieren ser feliz a tu lado, Señor, tienen que lavar las ropas. Enséñame a lavar, enséñame a entregarme a ti, Señor. Enseña a mis hermanos a entregarse a ti. Enséñalos, Papito Santo, que ya no culpen a nadie. Ellos, Padre Santo Dios, te busquen a ti, Señor Jesús, que se acerquen a ti. Y de esta forma, Padre, ellos tendrán, Padre Santo Dios, esa bendición de ser del árbol de la vida. Padre Santo, dejando el árbol de la muerte, Padre mío Jesús, tomar el árbol de la vida. Padre Dios mío, Señor, quiero ser un árbol de la vida. Y todos mis hermanos que me escuchan también quiero que sean árboles de la vida. Que es difícil, papito amado, pero Señor, contigo es posible. Gracias, Papito Santo Dios. Gracias. Amén. De esta forma, queridos hermanos, hemos estado escuchando la palabra de Dios. Quiero que siente ese gozo en su interior, esa bienaventuranza en su corazón y deje de culpar a alguien las cosas, porque culpando ya lo sabe. No dará ninguna solución ni tampoco sacará ningún beneficio. De una vez enfréntelo tú mismo y Dios va a cambiar tu vida. Dios va a sanar tu vida. Dios va a transformar tu vida. Dios será el quien va a hacer grandes cosas. Que Dios lo cuide, que Dios lo guarde, que Dios siempre nos siga dando oportunidades para seguir meditando más en su palabra y sus oraciones para todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Querido hermano, bendiciones. Es un privilegio, sí.